Bueno, muy buenas tardes. Estamos entonces arrancando el último panel de una jornada que ha sido muy extensa en cuanto a los temas, ¿no? que incumbieron justamente a la Cumbre de Gobierno Abierto. Y nada, para mí es un placer y un honor poder moderar este panel llamado INAI en riesgo, apuntes sobre el periodismo. Sin más, voy a pasar a leer la semblanza de los panelistas que nos van a acompañar esta tarde. Empiezo contigo, Nelly Toche, maestra en periodismo sobre políticas públicas del CIDE, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UVM, con 14 años de experiencia. Actualmente es titular de La Fuente de Ciencia y coeditora para la sección de Arte, Ideas y Gente del periódico El Economista. También es colaboradora para Medscape en español, Capítulo México, y directora editorial de la revista Paricutín. Como periodista, Nelly ha sido periodista de investigación con trabajos que se han publicado en el New York Times, El País y Gato Pardo. Es cofundadora y vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia. Luego paso con tu semblanza, Efraín Zuk. Es periodista e investigador. Actualmente es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab, reportero del equipo de investigación periodístico ¿A dónde van los desaparecidos? Perdón, ¿A dónde van los desaparecidos? Y co-coordinador de la plataforma Yucatán Feminicida. Se ha especializado en el derecho al acceso a la información pública y el periodismo de datos. Ha cubierto temas de violencia feminicida, desaparición de personas y derechos de la comunidad LGBTI+. También ha colaborado en investigaciones sobre violencia criminal, corrupción y medio ambiente. Gracias por acompañarnos, Efraín. Y Emilio Godoy. Es periodista desde 1996. Estudió letras en la Universidad del Valle de Guatemala y una maestría de comunicación y desarrollo en el City University de Londres. Su reporteo ha permitido conocer la magnitud de la contaminación en México, los efectos de la explotación de combustibles fósiles, el avance del fracking en el país y los riesgos de la energía nuclear. Ha cubierto importantes reuniones ambientales, como las cumbres climáticas del 2010, 2017, 2019 y 2021, y de biodiversidad 2016 y 2022, así como sesiones de alto nivel. Recientemente, en 2022, recibió el premio Príncipe Alberto II de Mónaco a cobertura sobre cambio climático, biodiversidad y agua, otorgado por la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas. Perfecto, muchas gracias a los tres por estar aquí presentes. Creo que tenemos un panel de lujo en un momento pues muy coyuntural, ¿no? Para el tema que justamente vamos a abordar. Y en ese sentido también quiero empezar con una breve introducción para la audiencia que nos sigue en redes sociales y los que están aquí presentes sobre lo que vamos a abordar hoy. Justamente el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, atraviesa hoy importantes riesgos, ¿no? Cuando me refiero a esta situación, hablo específicamente de la incertidumbre en que nos ha dejado la falta de designación de 3 comisionados por parte del Senado. Un proceso en el que se requieren las 2/3 partes de la Cámara Alta para elegir a los comisionados faltantes. La falta de designación de estos comisionados imposibilita al INAI de sesionar desde el 1 de abril. Entonces, ¿qué implica no poder sesionar? Bueno, pues el INAI, o sí, justamente los comisionados, atienden más de 500 asuntos a la semana, entre los cuales sus acciones tienen que ver para poder resolver, pues atraer recursos de revisión pendientes de organismos garantes, emitir recomendaciones a sujetos obligados,
interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información. Entonces, bueno, en este panorama, lo último es que los comisionados restantes, que son, digamos, 4, han metido una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver la posibilidad de que se les permita sesionar tan solo con 4 comisionados. De esto y más vamos a hablar hoy. Y ahora sí, sin más preámbulo, quiero empezar contigo, Nelly. Bueno, ¿por qué es irreemplazable el INAI, no? Yo creo que es la pregunta, digamos, básica y al final también imprescindible. ¿Y de qué nos perdemos los ciudadanos? Pues si el INAI no opera debidamente. Te paso el micrófono. Gracias a todos por esta invitación, por la oportunidad de platicar sobre este organismo tan importante para ciudadanos, pero también para los periodistas específicamente. Y creo que desde esa área es que nosotros 3 queremos compartirles pues esta vivencia para que se entienda definitivamente por qué el INAI es irreemplazable. Hace un momento escuchaba a mis compañeras sobre esta convicción de ser periodistas, ¿no? Que se requiere amor, que necesita amor al arte, pero yo más allá de eso, más que amar al periodismo, que sí lo hago, creo que lo que necesitamos son instituciones fortalecidas, ¿no? Justamente instituciones que nos permitan nuestra labor, porque básicamente nuestra labor es parte del derecho humano a la información. Y creo que partiendo de ahí, por supuesto que necesitamos instituciones. En México, prácticamente lo que nos queda o un poco de lo que nos queda es el INAI. Ese es el de los pocos órganos de transparencia que nos permiten poner el dedo en el renglón y decirle a nuestros gobernantes si están haciendo bien las cosas o no. Pedir información siempre va a ser un derecho fundamental. En ese orden de ideas, yo reflexionaba sobre la importancia del INAI y también pensaba que una organización como, una institución como esta no puede estar confinada a un tema ni presupuestal, ni mucho menos voluntario. ¿Por qué? Porque es un beneficio social. Y además este beneficio social es mucho más barato que lo que implica el costo social y económico de la corrupción, que es lo que básicamente el INAI combate o intenta mostrar. Si bien es cierto que no desaparece la corrupción como tal, una institución como el INAI no va a desaparecer la corrupción, sí es un órgano fundamental para descubrirla, ¿no? Para seguir exigiendo cuentas a los gobernantes. Creo que esta es una forma súper importante para los periodistas y que además a nosotros nos vino a cambiar el panorama. No sé si están de acuerdo mis colegas, mis compañeros, pero en realidad los periodistas también teníamos unas barreras de secrecía muy importantes, ¿no? Este tipo de filtraciones que antes necesitábamos para poder hacer grandes investigaciones, también generaron un mal periodismo, creo yo, ¿no? Encumbraron a muchos periodistas en su momento. No digo que ahora no los haya, por supuesto que debe haber periodistas que siguen encumbrados gracias a estas filtraciones. Sin embargo, no sé si es la mejor forma de hacer periodismo. Entonces, en ese sentido, creo que el INAI vino a despejar esas dudas, vino a despejar esos espacios para que todos los periodistas que así lo decidamos, así lo planteemos, tengamos oportunidad de hacer esas investigaciones que justamente creo que hicieron daño al periodismo. Las filtraciones me parece que no son el órgano y la vía que un periodista tiene objetivamente para realizar su trabajo. Recordar que el INAI, bueno, se fundó en la época de Vicente Fox, pero realmente esto no es algo que viniera de iniciativa del propio presidente. Esto verdaderamente fue un reclamo de ciudadanos, de académicos, pero mucha gente era periodista. Mucha gente de los que que levantaron esta voz en su momento para que existiera una institución como esta fueron periodistas y por eso creo que ahora se nos da la oportunidad de brindar experiencias de cómo el INAI sí es un órgano garante de un derecho humano. Creo que hasta ahí lo dejaría y posteriormente a lo mejor ahondar más en ello. Bueno, a lo mejor agregar un dato, ¿no? Porque si nosotros también eliminamos el tema del INAI, esto va a requerir litigios para muchos temas, para los periodistas, para la gente en general, pero para los periodistas requeriría litigios. Y eso
Básicamente muy poca gente lo va a poder hacer, probablemente empresarios, algunas organizaciones civiles, pero un periodista haciendo investigación no va a poder hacer sufragar costos de litigio y mucho menos meter amparos en materia administrativa y demás. Es decir, se nos cierra una puerta súper importante que tenemos para realizar nuestra labor. Hoy lo digo desde el periodismo porque nos toca pues analizar en este punto, pero yo creo que muchísimas áreas podrían tener ejemplos de cómo el INAI viene a facilitar el trabajo. Perfecto. Y nada, me parece súper pertinente lo que ha hecho aquí Nelly por lo extremadamente ligada que está también el oficio periodístico, ¿no? Bueno, con también el derecho que defiende esta institución. Bueno, ahora paso contigo, Efraín. Yo de entre los antecedentes que no había dado es que en 2021, en enero, el presidente se había hecho una reunión, o sea, más bien se había reunido con su gabinete legal y ampliado para tratar, entre otros temas, la eliminación del organismo INAI, ¿no? Entonces, claro, hoy estamos en una coyuntura de inoperancia, pero si hablamos realmente de lo que ha pasado con el INAI, nos podríamos ir más atrás. ¿Qué nos puedes ampliar justamente de este contexto, ¿no?, que está atravesando la institución y por qué es irreemplazable justamente su labor? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Igual es un placer estar aquí compartiendo la mesa con mis colegas. Pues primero, como recordar, ¿no? En México, digamos, el sistema de acceso a la información pública ya lleva unos 20 años, que no es poca cosa. Es uno de los mejores de la región, de América Latina, ha sido referente para otros países incluso. Genera vías bastante sencillas, si queremos verlo así, para poder pedirle información a las autoridades y, por ejemplo, no se tiene que acreditar ni siquiera la nacionalidad ni estar en México para pedir información. Entonces, digamos, tiene muchas virtudes que se han ido construyendo en estas 2 décadas a partir justo del impulso de la sociedad civil, de periodistas, académicos, académicas, etcétera, ¿no? Creo también, y también hay que decirlo, que cada vez más las personas recurren al sistema de transparencia, digámoslo así, a pedir información sobre lo que está pasando, digamos, que tiene que ver con el actuar de las autoridades a nivel municipal, estatal y federal, ¿no? Solo un dato: el año pasado se realizaron a la Administración Pública Federal más de 300,000 solicitudes de acceso a la información pública. O sea, la gente lo usa cada vez más, ¿no? Aún así, creo que sigue habiendo una brecha que imposibilita que este derecho, ¿no? Y me encantó lo que dijiste, no hay que hablar mucho de que este es un derecho humano, de que la gente no tiene por qué justificar por qué quiere información, sino que la información que tienen las autoridades es nuestra, ¿no? Entonces, sin embargo, pues sigue habiendo esta brecha, no todo el mundo sabe, hay una brecha digital incluso, ocupar un celular para acceder a la plataforma, entrar al sitio web, lo que sea, ¿no? Siempre hay obstáculos, ¿no? Y creo que al ser un derecho vinculado con el tema de información, justamente nos toca mucho a nosotros y a nosotras como periodistas ser puente entre la información que resguardan las autoridades, que es de interés público, que le afecta a la gente y que pues además, justo por ser de interés público, pues es parte fundamental de nuestro ejercicio periodístico. Probablemente otras profesiones no requieren de manera tan recurrente ejercer este derecho como nosotras y nosotros, ¿no? Ahora, el contexto desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido bastante ríspido en cuanto al tema del instituto, y creo que aquí hay que como tratar de ampliar el panorama, ¿no? Algo que podemos decir en general de esta administración federal es que tiene una idea de la transparencia muy tergiversada, ¿no? O sea, las mañaneras son un ejercicio de transparencia de acuerdo al presidente y debería ser en ese espacio donde se aclara todo tipo de información que los y las ciudadanas necesitan. O sea, lo que dice el presidente en la mañanera es lo que la gente necesita saber, ¿no? Ajá, no necesitamos ni una agencia
de gobierno, de noticias, necesitamos un instituto de transparencia, etcétera, ¿no? Otra cosa también que creo que es importante es cierto desdén a los órganos autónomos en general por parte del presidente, y el INAI es un órgano autónomo. No es el único órgano autónomo que le incomoda, definitivamente, y en el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues lo que pasó es que ahora hay una persona muy afín al presidente y estamos viendo que entonces autonomía se va perdiendo para el ejercicio de sus propias facultades, que son importantes, ¿no? Tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como del Instituto. Otra cosa también que es importante es este tema del adelgazamiento de la estructura estatal, ¿no? Un poco lo que ha dicho el presidente es que hay muchos órganos que deberían desaparecer, que hay como duplicidad en cuanto a competencias, y en ese saco pone también al instituto. O sea, el instituto cumple varios de los criterios que en general no le gustan a nuestro presidente, eso es claro. Y al ser un tema de información y que también nos vincula con las y los periodistas, sabemos que hay un periodismo que tampoco le gusta al presidente, pues digamos que ahí hay una intersección muy natural entre la defensa que estamos haciendo algunos y algunas periodistas del instituto. Ese para mí es el contexto. Y nada más como, digo, para cerrar esta participación y continuar platicando en otro momento, ¿no? La labor del instituto, y esto es importante porque de repente creemos que todo el mundo lo conoce, ¿no? Además de las que ya comentaste, y en el caso del ejercicio periodístico esto es muy importante, es que es como el árbitro cuando una institución, un sujeto obligado dice esta información no te la puedo dar, no te la puedo dar completa o no me toca a mí tenerla. Entonces, pues por eso es un órgano autónomo que es garante de este derecho, porque vamos y acusamos a la autoridad y le decimos, oye, la verdad es que no me entregó la información, yo creo que sí la tiene o creo que no debería como clasificarla como reservada o confidencial, que son los dos tipos de clasificación. Y entonces el instituto a través del pleno, a través de, digamos, un comisionado o comisionada, analiza el asunto, lo presenta al pleno, el pleno vota y se determina si es o no cierto, digamos, o estamos en el supuesto que nos deben entregar o no la información. Y cada vez hay más este tipo de impugnaciones sobre las respuestas que nos dan las autoridades. Si no existiera el instituto, no habría una manera sencilla para poder decir que lo que la autoridad nos dijo en primera instancia y con lo que no estamos de acuerdo debe o no ser entregado, debe o no ser público. Y de ahí la importancia del instituto como árbitro que permite a los y las ciudadanas, y en nuestro caso como a los y las periodistas, pues tener, digamos, como una opinión que además es determinante para poder acceder o no a la información, ¿no? Entonces, como que aquí la cerraría para esta pregunta. Súper pertinentes los puntos que acaba de dejarnos justamente Efraín sobre la mesa. Y bueno, paso contigo, Emilio. Básicamente, esta inoperancia, hay que recordar que el periodo de sesiones termina el 30 de abril y bueno, aparentemente se ve bloqueado este asunto, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, Emilio, ¿consideras que, digamos, en este marco, en esta inoperancia, se abre una ventana de opacidad, por así decirlo? Sí, buenas tardes de nuevo, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Sí, primero estamos ante una crisis sin precedentes, no habíamos vivido algo así. Luego, era prevenible porque el Senado tuvo un año para nombrar integrantes del Pleno, y finalmente porque se abre un periodo de mucha incertidumbre. Y esta es la materialización de una venganza o de un disgusto presidencial que se ha venido manifestando de varias formas. Primero, la asfixia financiera, recortar presupuesto y forzar a la institución a actuar de cierta manera con menos fondos. Luego las amenazas, te voy a cerrar, te voy a desaparecer, va de retro. Y ahora se da una coyuntura genial para el presidente porque, ok, no nombro y lo paralizo, no funciona. Y eso implica primero un cuello de botella. ¿De qué magnitud? Eso lo veremos día a día conforme pase el tiempo.
Ya vimos que el Pleno tiene una serie de responsabilidades que atender y que esas se van a ir acumulando. Y pensemos que no se cambia la ley para que puedan operar con 4 miembros y que entonces esto siga hasta que el Senado regrese. La cantidad de asuntos que va a tener que resolver cuando, si así lo deciden nuestros honorables senadores, sanadoras y sanadores, lo que van a tener que hacer, creo que ni trabajando 24/7 van a sacar en lapso breve todo este tipo de situaciones. Y aquí hay un dato interesante respecto a las estadísticas que mencionaba Efraín. Es innegable el avance de la opacidad y de la secrecía de este gobierno. Ahí están las estadísticas, no lo estoy inventando, ahí están los datos. Aumento de solicitud de información, aumento de respuestas de no la tengo, no, es secreto, eso es seguridad nacional, me compromete, no se lo va a dar, no les va a dar nada. Y las impugnaciones que han llegado a una cifra récord, 22,000 recursos de revisión a octubre pasado. Eso da una idea primero del interés por usar la plataforma para pues, saber qué hace el gobierno con nuestro dinero. El deseo gubernamental de no dar información porque no le interesa. Seamos claros, a este gobierno no le interesa la transparencia, los datos fidedignos. Tenemos otros datos y con eso basta. La mañanera es mi pastor y nada me faltará. Les importan beneficiarios, plata repartida, arbolitos sembrados, porque es capital político y el presidente lo reconoció en una conferencia matutina. Pero toda aquella información que sirva para evaluar políticas públicas, que es nuestro trabajo, nos gusten o no las políticas, eso no hay. Entonces, estamos ante un mecanismo ante un momento sumamente complicado. Y aquí entra algo fundamental respecto a la opacidad que mencionaba. Sin un garante de la transparencia, acceso a la información y en esos dos componentes, no hay forma de que México cumpla el acuerdo de Escazú. O sea, pueden dar piruetas y hacer maromas, no hay forma de que se haga. Y ojalá en esta cumbre en Buenos Aires, los países que son parte, entre los México, que debiera presumir, no lo sé, pero ojalá se apruebe el mecanismo de quejas, que es resolver diferendos entre actores y estados, porque este sería un primer caso, incluso emblemático, para resolver por parte de la Secretaría el acuerdo. ¿Qué pasa con México cuando el órgano garante no funciona? Entonces no hay forma de cumplir con el acuerdo de Escazú. Y eso cambia un montón de cosas, porque nosotros no solo somos usuarios, también somos actores. Y si bien nos competen las 3 patas del acuerdo, hay una fundamental que es el acceso a información ambiental. Ahí está todo el capítulo de definiciones, cómo debe operar, etcétera. Ese es algo fundamental para nuestra labor. Y sin un organismo que garantice el acceso a información, no hay forma de cumplirlo. Y sí es un escenario preocupante porque, obvio, había un artículo al respecto, el riesgo enorme es la inanición del organismo porque no puede operar, digamos. O sea, podemos seguir haciendo solicitudes de aquí a la eternidad, pero imagínense, viene sabiendo cómo está la cosa, el sujeto obligado dice, pues digo que no la tengo o la doy a medias. Entonces yo me inconformo, meto el recurso, pero no hay quien lo resuelva y se va ahí al archivo así, al sueño de los justos, a ver cuándo hay pleno para que lo resuelva. Gracias. Muy bien. Bueno, eso también nos lleva al otro lado del asunto, ¿no? Aquí se ha dicho del rol del periodismo para, claro, que los ciudadanos utilizan, bueno, hacen valer su derecho a la información, pero al final del día también el oficio periodístico encarna, ¿no? Como este derecho a la información y
También Nelly comentaba, ¿no? Que fueron periodistas también, que desde un inicio como que estuvieron a favor de la creación de esta institución, que tiempo le ha costado, digamos, al gremio, ¿no? Entonces, yo también quisiera aprovechar, y esa es la pregunta que te pongo sobre la mesa, Nelly, digamos, para que la gente que nos está viendo y el público, digamos, en el quehacer periodístico, en el día a día, digamos, viéndolo desde el otro lado, ¿qué tan dependientes somos los periodistas hoy por hoy también pues de las solicitudes de información como una vía para poder realizar nuestro trabajo? Pues yo creo que se volvió fundamental, o sea, para aquel que quiere hacer periodismo de investigación, para aquel que quiere llevar más allá de una simple anotación de lo que diga un político o un secretario o lo que sea, pues sí tenemos que ir siempre a esta fuente, al INAI. Se volvió un recurso súper indispensable y bueno, ya lo comentaba Efraín, es una forma muy fácil de acercarnos a la información. Eso lo hacía virtuoso. Es decir, cualquier persona podía acceder a información de una manera muy sencilla. Para los periodistas, hay a quienes ya se les convirtió en el pan diario de cada día. Es decir, incluso en cursos de periodismo lo que te dicen es: enfócate a todos los días pedir algo, pedir una solicitud de información. O sea, de todos los temas que traes, todos los días hay algo que podemos solicitar al gobierno y que deberíamos de estar incidiendo en él. Y yo la verdad es que en estos años que he utilizado el recurso, que ya son varios, sí he visto una transformación del periodismo, paulatina, pero creo que sí podemos hablar de un antes sin la institución y un después con la institución. O sea, yo regresaría a esta parte del secretismo que tenía el periodismo de repente, ¿no? Y los grandes periodistas eran aquellos que tenían las filtraciones más gordas y fueron los que ganaban, pues sí, la verdad, muchísimo dinero, no necesariamente por el periodismo que realizaban, sino por las filtraciones que obtenían. Esto creo que ha cambiado el panorama. Como en el panel anterior se decía, hay más gente que hace periodismo, buen periodismo, pero no se visibiliza. Y estos son los periodistas que de verdad utilizan este recurso, porque además es gratuito, está al acceso de todos. Eso también le da este componente tan importante para el periodismo, pero también para la gente. Yo reiteraría que la gente tiene que tener muy claro que el acceso a la información es un derecho humano. A lo mejor no todos estamos pensando en eso y cuando el presidente nos habla sus verdades, pensamos que ya estamos informados, pero no, el derecho humano a la información va más allá de una reunión en las mañanas con la información que él nos quiera soltar y quiera eliminar Notimex y quiera eliminar ahora el INAI. Creo que eso como ciudadanos tenemos que saberlo. Probablemente no tendríamos que saberlo porque hay gente que se dedica a comer, a sacar el dinero para el diario, ¿no? Y no necesariamente estar atento si se van a eliminar institutos o no. Pero para eso estamos aquí los periodistas que tenemos voz, que tenemos cierto grado de visibilidad, que tenemos plataformas para mostrarlo. Creo que es súper importante pues seguir reiterando esto, ¿no? Que es un derecho humano, que tenemos derecho a la información, que necesitamos instituciones fortalecidas, pero además con presupuesto, ¿no? Bien lo decía Emilio, no nos sirve de nada una institución que no tiene un solo peso. En la mesa anterior se hablaba de Semarnat, por ejemplo, de CONAMP. En algún momento nosotros hicimos una investigación y resulta que el titular de un área natural protegida era también de otras 7, era una persona trabajando para proteger no sé cuántas hectáreas en el país y en diferentes zonas. Eso se vuelve inoperante y por supuesto que va a pasar lo mismo con el INAI si no hacemos algo para revertir estas decisiones y para exigir que tengamos un organismo fortalecido que nos permita tener esta información a la mano, pero además como un derecho. Es que pensaba en un ejemplo, pero probablemente lo dejo para un siguiente bloque de cómo en el periodismo el INAI es una herramienta irreemplazable. Podríamos seguir trabajando con eso, pero hasta ahí lo dejo, Juan, si te parece. Perfecto. Bueno, nada, me sigo un poco sobre esa misma línea contigo, Efraín. Es decir,
sin posibilidad de tener recursos de revisión, o sea, sin posibilidad de que se sesione, ¿eso equivale a peor periodismo? Híjole, yo creo que no necesariamente. Algo que… Yo soy de esas personas que da talleres de acceso a la información pública que de repente decimos, debería ser fácil y la herramienta es gratuita y está disponible para hacer solicitudes, pero cuando queremos ser más efectivos o efectivas porque tiene que ver nuestro trabajo, estamos investigando algo, ya no es tan fácil. O sea, no basta con solo saber que puedes tener una cuenta en la plataforma nacional, ¿no? O sea, por eso tenemos que dar talleres. Y digamos, tenemos que dar talleres porque, esto suena súper cliché, ¿no? Pero pues la información es poder, ¿no? Y hay una disputa siempre por la información. Entonces nos topamos con que la autoridad muchas veces no quiere dar la información que estamos requiriendo, porque esta tiene que ver con asuntos, no sé, violaciones de derechos humanos, de corrupción, etcétera. Entonces allá sí hay una intención de ocultamiento, ¿no? Pero también a lo que digo yo en los talleres es que no, o sea, esta es una técnica, una herramienta que utilizamos las y los periodistas, pero no es la única, ¿no? Y que creo que es un error basar nuestro trabajo periodístico únicamente en el ejercicio del acceso a la información pública. Creo que como periodistas tenemos que hacer uso de otras herramientas y que ante las crisis siempre, digamos, afloran, digamos, talentos o especialidades o recursos distintos, y que esta crisis yo espero que también nos haga a las y los periodistas, pues no sé si recurrir a otras técnicas de reporteo que nos hagan dar esa información, ¿no? Personalmente estoy de acuerdo en que tenemos que tener siempre una crítica sobre el tema de las filtraciones, pero también tenemos que reconocer que las filtraciones responden a contextos muy específicos y que nuestra labor como periodistas es que si recibimos información filtrada, ahora con todo este tema de los correos de Sedena y tal, pues hay que ir un poco más allá y de solo checar el correo o el documento, ¿no? O sea, eso es lo más fácil, ir y publicar el documento. En ese sentido, yo diría, ¿quién sabe? O sea, veremos cómo puede ser un momento de crisis que nos haga replantear muchas cosas sobre el periodismo. Quisiera también agregar como dos comentarios. Lo primero es que el instituto no es honoroso si lo comparamos ni siquiera con otros órganos autónomos, y mucho menos con secretarías de Estado. Algo que me ha parecido muy importante de toda esta disputa, que básicamente es desde que llegó el presidente López Obrador, desde 2019, declaraciones muy desafortunadas relacionadas con el instituto, de su parte, es que entre esta parte del contexto hay esta narrativa de nosotros, nosotras, la 4T, somos el pueblo. Entonces, si hay algún tipo de acción contraria a la política pública o a la visión de gobierno, eso ya son automáticamente los conservadores, ¿no? Y el instituto ha resuelto, como con todos los sexenios anteriores, desde que se creó el IFAI en ese entonces, recursos de revisión que la verdad es que los gobiernos querían ocultar, ¿no? Hablamos de Ayotzinapa, hablamos de documentos sobre Ayotzinapa, de documentos sobre Tlaltaya, de documentos sobre Odebrecht, hablamos de un sinfín de documentos sobre San Fernando, de las peores atrocidades de este país. Muchos de los documentos han sido obtenidos a partir de resoluciones del instituto. O sea que el gobierno, la Fiscalía General, la Sedena, la Semarnat, incluso recuerdo Hacienda, el SAT, sistemáticamente han negado información. Yo creo que todas y todos quienes utilizamos esta herramienta nos han negado información a esas instituciones. O sea, hay una intención de ocultamiento de la información y el instituto ha resuelto, al menos el último año, en el 70% de las ocasiones, ordenando una modificación de la respuesta inicial. Eso quiere decir que estuvo mal la interpretación inicial de la autoridad y que entonces se nos debió haber entregado información que no querían que tuviéramos. Es importante decirlo. Entonces, el instituto también, su facultad, que esta requiere del quórum del pleno, es tramitar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, y ha tramitado ambas, por ejemplo, en el caso del último paquete de reformas de la ley electoral, relacionadas con leyes electorales, y también de este acuerdo famosísimo donde se pretendía declarar como de interés público y seguridad nacional las obras de gobierno que eran justo, según ellos, de interés público, ¿no? Entonces, el instituto también ha usado sus facultades para, digamos, en este afán del derecho al acceso a la información pública,
que ha sido contrario a los intereses del presidente. Y entonces también ahí nos situamos. Y nada más como anécdota, porque me parece muy interesante y muy chistoso, en 2021 el presidente dijo que no se necesitaba el instituto, que iba a ordenar que todas las instituciones federales en 72 horas máximo entregaran la información y si no sancionaran a los servidores públicos, bueno, es totalmente irreal, ¿no? Y me parece que uno de los puntos muy centrales de este conflicto es que o hay un dolo tremendo para desprestigiar y desinformar desde la presidencia de la República, o hay un desconocimiento tremendo de las competencias del propio instituto, y ambas dos me parecen muy graves, ¿no? Clarísimos ahí, Efraín, poniendo varios puntos ahí importantísimos. Yo quiero ir a unas, digamos, declaraciones, hablando de declaraciones, digamos, desafortunadas. El 14 de abril, el presidente en una mañanera dice, digamos, contestando al tema de los comisionados, digo, lo nombren o no lo nombren, ¿para qué sirven? ¿No? Entonces dice, no sirven para nada, y luego hace alusión a cómo cierta información de gobiernos anteriores fue justamente declarada pues secreta sí, cerrada durante 5 años. Entonces, y voy a otra declaración del secretario de Gobernación en una junta el 10 de abril con senadores, donde dice, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos, ¿no? Entonces, nada, juntando ahí un poquito los puntos, Emilio, ¿tú cómo interpretas este mundo ideal? ¿Para quién? ¿No? ¿En qué sentido? Y también, pues, ¿qué puede haber de veraz en el argumento de que la información se puede declarar secreta y pues al menos así se está manejando desde la presidencia, ¿no? Bueno, esto no sorprende y lo dije previamente. Hay un disgusto por esa transparencia, porque la visión del Estado soy yo. Acá solo mis chicharrones truenan, yo decido qué se mueve, yo decido quién se mueve y cómo se mueve. Estamos en el siglo XIX o antes, quizá, antes de que hubiera petróleo incluso. Esa es la visión del gobierno. Y la única información que ustedes necesitan es la que, amado líder, como dice el colega argentino Diego Fonseca, les provee. Y repito, la mañanera es mi pastor y nada me faltará. Con eso tengo todo y no necesito nada más, porque ese es un diálogo circular, ejercicio de transparencia, bla, bla, bla. Es una falacia. No hay tal ejercicio de transparencia. Es un show que solo busca legitimar la agenda presidencial y un discurso que obedece a ciertos intereses. Y aquí voy a poner un ejemplo. El gobierno facilita información de cosas que le convienen, minería, agua, pero en lo que no le conviene, como los megaproyectos, la refinería, el Tren Maya, el corredor transísmico, eso lo bloquea y si alguien protesta, saca luego el machete verbal. Entonces, por ese lado está ese modelo político de gestión del Estado. Y por el otro, venganza lo mencioné antes, ¿no? Te corto los fondos, te amenazo con desaparecerte, ahora te inmovilizo. Porque ha habido cosas que han golpeado a este gobierno. Golpeo es un decir, que han revelado mala conducta del gobierno, corrupción, etcétera. Segalmex es un caso, creo que es el caso más emblemático, pero hay muchos otros. Es decir, la plataforma de transparencia ha servido para contarle las costillas, no solo a este gobierno, como todos bien sabemos, pero es algo que no le gusta al presidente porque exhibe. Y voy a contar una anécdota. Lamentablemente se ha dejado de hablar de Sembrando Vida, es un error que estamos cometiendo los periodistas porque es un tema que tenemos que seguir. Bueno, yo pedí las coordenadas de todas las parcelas
y me dijo que no, obviamente bienestar, porque ese era un dato privado y ahí eso es discutible. Entonces presento el recurso de revisión y mi argumento es que mientras no sirva para localizar a alguien, no es privado y además está en las reglas de operación. O sea, si yo pido, denme la localización del teléfono del secretario, eso sí es un dato privado, puede ser riesgoso. Y afortunadamente el pleno del INAI se mostró favorable a ese argumento y dijo, no, tienes que entregar las coordenadas. Yo estaba muy emocionado porque con eso se puede hacer un montón de cosas y efectivamente verificar qué pasa con Sembrando Vida. Revisar qué ha pasado, es lo que dice el gobierno que es una maravilla, es un desastre. Realmente con las coordenadas se van a hacer muchas cosas. Y un compa me dijo, bueno, a ver qué te responden, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿habrá truco acá? Entonces empiezo a preparar la respuesta de cómo quería que me entregaran la información, si en hojas o en un CD. Y en eso me llega un oficio de bienestar diciendo que mágicamente hay un recurso contra mi solicitud y por lo tanto, y como ese era un asunto jurídico en marcha, no me pueden dar la información. Resulta que un beneficiario de Sembrando en un pueblo de Durango supo que un periodista loco en Ciudad de México pidió una cosa de Sembrando Vida que le podía afectar su seguridad y entonces dijo, no le entreguen. Así tal cual. Y es un separo, yo no le he dado seguimiento, pero valdría la pena, pero es un ejemplo. Obviamente, mi hipótesis es que Sembrando Vida fue y le dijo, mira, te doy un empujoncito y bloquea a este tipo para que no esté jodiendo. Es más, aquí está el amparo. Ah, y mira, mi compadre es abogado, él te puede ayudar. Y gratis. Tú solo tienes que llegar, ponerte ahí, firmar y nosotros nos encargamos de todo. Así funcionan las cosas. Y me acordé del compa con su bueno, a ver qué te responde. Es un ejemplo muy claro de cómo opera el acceso a la información en este país. Y entonces estas coyunturas les sirven muy bien porque además todo lo que puede estar pasando mientras hablamos respecto a decisiones del Estado y que tienen que ver con políticas públicas, con impuestos y de las que no nos estamos enterando y de la que sin transparencia va a ser mucho más difícil que sepamos con todo y las barreras que están poniendo. Gracias, Emilio. Bueno, pasamos a la última ronda antes de dar la palabra también al público si tiene alguna pregunta. Nada, quisiera volver al tema que han puesto sobre la mesa, justamente de también los riesgos del centralismo, ¿no? Cuando se habla de estas ideas o estas propuestas de, no, desaparezcamos al árbitro, el gobierno federal puede en 72 horas dar la información o desaparezcamos, bueno, no en lo referente al INAI, pero sí, por ejemplo, de Notimex, desaparezcamos la agencia del Estado porque pues, la mañanera sirve para informar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de pues, tener una suerte de sustituto a un árbitro como a través de un ejercicio como es la mañanera? Y no sé cuál dirías o cuál es tu opinión tuya, Nelly, si realmente sirve como ejercicio para estar informados. Si, por ejemplo, alguien mira la mañanera todos los días, ¿eso alcanza y se puede decir que está bien informado, en tu opinión? Bueno, creo que ya lo adelantaba, pero de entrada hay una base y es que no puedes ser juez y parte de lo que estás informando, ¿no? De entrada. Segunda, porque en reiteradas ocasiones y en trabajos académicos, en trabajos de investigación, se ha demostrado cómo en la mañanera se han dicho muchas mentiras. Respecto a 100,000 temas, todos han caído uno por uno y el presidente lo que se dedica es a refutar, no tanto a cambiar el tema. Yo que he seguido mucho la controversia de CONACYT, bueno, ese es el estilo puro del gobierno, ¿no? Alguien nos ataca, nosotros lo atacamos a ese individuo, a esa organización, a esa institución,
y cerramos las puertas. O sea, es un total cerrar la puerta. Eso definitivamente no podemos validarlo como periodismo. En las clases básicas de periodismo no entraría algo como La Mañanera como un ejemplo de periodismo. Y como ya vamos a cerrar, y yo lo que también quería era como contarles cómo el periodismo sí hace cosas muy interesantes con el INAI, me gustaría de entrada recordar que la estafa maestra, el 40% de las declaraciones de la estafa maestra fueron gracias a solicitudes de información. Fueron más de 500 solicitudes a través del INAI e institutos de transparencia estatales los que pusieron al descubierto este millonario fraude del gobierno federal mediante las empresas fantasma. Ese es un, así, ejemplote para llevar en el bolsillo y cuando alguien te diga por qué el INAI se necesita, pues lo tienes aquí. Pero también contarles desde la experiencia personal. Entiendo mucho de lo que Emilio comentó como ejemplo de por qué parece una falacia también cómo funciona la transparencia en México, pero a nosotros nos pasó un caso muy interesante. Nosotros en 2018, digo nosotros porque hice un trabajo de investigación en equipo. En el 2018 lo que pasó fue que el sargazo alcanzó niveles extraordinarios a su llegada a México y eso nos obligó a investigar el tema. Nos invitó a proponer una historia para New York Times y en ese momento decidimos tomar el tema. Entonces, bueno, en 2019 el presidente Andrés Manuel lo que hace es designar a la Secretaría de Marina para manejar todo el problema de sargazo, ya sea investigación, ya sea con funcionarios estatales, con los hoteleros, la parte científica, todo lo iba a organizar la Secretaría de Marina. En ese momento nosotros nos pusimos a investigar, como yo hago periodismo de ciencia, básicamente fuimos con los científicos y les preguntamos si la Secretaría de Marina estaba haciendo su chamba. Por supuesto que nos dijeron que no, que todas las decisiones se estaban tomando al vapor, nada consensuado, nada tomado desde la academia, nada desde las investigaciones previas, y eso pues prácticamente nos llevó a nosotros a solicitar información. Entonces fuimos con la Armada, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Semarnat para preguntarles qué proyectos de investigación desde la academia o proyectos locales estaban llevando a cabo y desde cuándo para el tema del sargazo. Eso nos llevó a una respuesta en 20 días hábiles, tanto de CONACYT como de Semarnat. Nos entregaron sus documentos. De hecho, yo fui a una sesión al CONACYT, raro porque yo ya no hablo del CONACYT también, pero en ese momento sí fue una gran experiencia porque incluso me llamaron para si yo quería extender la información y que me lo explicaran los científicos. Y entonces fui al CONACYT, me explicaron de qué se trataba cada proyecto, cuánto dinero se le había asignado, cuántos eran los tiempos, etc. Semarnat también nos entregó lo que tenía, pero lo curioso fue con la Secretaría de Marina. Secretaría de Marina se tomó más el tiempo y además cuando nos envió información nos mandó información errónea, no era lo que nosotros estábamos preguntando. Pusimos una queja y nos respondieron con una disculpa, pidiéndonos una disculpa y además diciendo que ellos no tenían nada en sus bases de datos, que no podían extendernos mayor información porque hicieron una búsqueda exhaustiva y no habían encontrado nada. A la par, el INAI nos busca y nos dice, nosotros hemos encontrado que en 2014, 2015 y 2016 la Secretaría de Marina tiene datos de sargazo y de investigaciones. Entonces, prácticamente INAI obliga a Secretaría de Marina a hacer una nueva investigación y a entregarnos la información. El 1 de agosto, eso fue terminando julio, el 1 de agosto en la mañanera el presidente Andrés Manuel dice, un ciudadano hizo una solicitud de transparencia solicitando la información sobre sargazo y todas las investigaciones, todo el dinero público que se ha invertido en sargazo y demás. Él lee como la solicitud de información, que por supuesto era la nuestra, la de nosotros como equipo de investigación, y en ese momento el secretario de Marina se tiene que parar ahí, tuvo que hacer su presentación, nos tuvo que dar 15 minutos de investigación, nos tuvo que dedicar 15 minutos de la mañanera a un tema que, por cierto, no se había planteado en la mañanera. En la mañanera no habían hablado de medio ambiente una sola vez. Esa fue la primera vez que se habló de medio ambiente en la mañanera y fue gracias a la solicitud de información que llevamos, que rechazamos, que nos quejamos, que el INAI le dijo, tienes que demostrar que esto es cierto.
Bueno, más bien tienes que demostrar que sí hay documentos. Y bueno, básicamente ya se dio la mañanera. 5 días después, la Secretaría de Marina nos envió todos los reportes que tenían. También es interesante porque ellos sugerían que el sargazo no tenía ningún problema, no representaba una amenaza importante para el ecosistema, y eso nos ayudó todavía más al reportaje, porque toda la investigación académica y todo lo que revisamos de Brasil, Estados Unidos, México, indicaba que por supuesto que había una afectación y era una amenaza al ecosistema el sargazo. Eso también nos ayudó muchísimo. La respuesta de Secretaría de Marina también nos ayudó a demostrar cómo el gobierno no estaba haciendo su chamba, cómo no entregaba las cosas y cómo todo era una falacia. O sea, básicamente, más allá del reportaje que se publicó en el New York Times y que le dio visibilidad al tema, incluso a nivel internacional, pues creo que uno de nuestros mejores resultados con este artículo fue que el gobierno se vio obligado a ser abierto, ¿no? A demostrar sus hallazgos y que se diera a conocer la información. Luego de eso, bueno, además de que se diera en una conferencia de prensa a nivel nacional y que la gente tuviera acceso a esa información, pues lo hizo también fundamental para nosotros y fue prácticamente pues un logro del reportaje, además de que el CONACYT se vio obligado a hacer un sitio web que hablara de sargazo y de todo lo que se estuviera avanzando al respecto. Entonces, bueno, y además también el CIDE, por ejemplo, lo metió en su carpeta de como ejemplos y documentos y datos que pertenecen a este trabajo de objetividad y precisión y políticas públicas y demás, porque antes existía en el CIDE una maestría de periodismo sobre políticas públicas que también ya desaparecieron, y en ese espacio se hablaba de esto y se hablaba de mejores prácticas. Incluso este trabajo que nosotros realizamos también se incluyó para las clases en la maestría. Y bueno, creo que ese es un ejemplo de cómo el periodismo a veces sí hace cosas, a veces sí puedes hacer cosas, y el INAI en este caso fue fundamental para nosotros. No, perfecto. Creo que, digamos, aprovechando la experiencia también de Efraín en temas, por ejemplo, de derechos humanos, si también tú desearías compartir una experiencia, justamente como lo acaba de hacer Nelly, en la cual se ha dado, digamos, un poco el brazo a torcer a las autoridades gracias a la mediación del árbitro, y también agregar por ahí una pregunta, ¿no? De, bueno, quien nos escuche pues, se preguntará, parece una situación donde el gobierno actual pareciera tener una postura ya muy embrocada, digamos, o muy definida, pero que está en manos de los ciudadanos y de los periodistas, ¿no? Justamente para ejercer una suerte de presión y que se desentrampe el tema de la designación de los comisionados en el Senado. Híjole. Sí. Creo que sí hemos fallado en explicar por qué el instituto es importante, definitivamente, ¿no? Creo que definitivamente la figura del presidente y la maquinaria de comunicación que tiene a partir de la mañanera y su gran simpatía y aprobación que la tiene, que hay que reconocerlo, le ha ganado mucho, digamos, como esta batalla a poder argumentar por qué es importante que existe el instituto como un órgano autónomo. Y bueno, creo que a manera autocrítica, ¿no? O sea, como quejarnos en Twitter no cambia mucho las cosas. Definitivamente ahora lo que va a pasar, lo que va a empezar a pasar, creo yo, ya el instituto tramitó una controversia constitucional para este tema, a ver si pueden sesionar solo cuatro comisionados. Por los audios que se filtraron allá del secretario de Gobernación, que hoy hizo un tuit lamentable, pero lamentable, tremendamente lamentable y equivocado, y desinformando además. Aparentemente no es un buen panorama, que no parece que el Senado vaya a hacer esta designación pronto. Y creo que la vía es un poco justo, pues nada, nos vamos a los tribunales, ¿no? Como a través de la vía de amparo, que algunas periodistas ya estamos pensando, incluso organizaciones, porque el Senado, al no designar a estos comisionados y comisionadas, bueno, aunque sea uno, para que ya hubiera el quórum, pues está violando nuestro derecho al acceso a la información pública, ¿no? Y adicionalmente nuestro derecho
pues a realizar nuestro trabajo, el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y todo lo que queramos meter en nuestra demanda de amparo. Yo creo que eso va a pasar. Sé de algunas personas que están preparando ya sus amparos, yo estoy preparando también el mío, y yo creo que la idea al menos será pues compartir algunos machotes para que todo mundo quien quiera pues tramite su amparo, tanto por esta omisión como cuando ya sea la fecha de que ya los quienes tenemos recursos de revisión en puerta, y pues que pues no lleguen pues porque no hay cuerpo. Eso. Quisiera comentar también un par de cositas porque se me han ido escapando de las preguntas anteriores. Lo primero es que también es importante decir, el instituto hay que mejorarlo. O sea, el instituto no es perfecto, el instituto tiene visiones políticas porque sus comisionados y comisionadas fueron propuestos, electos por justo el Senado, y pues ahí, digamos, como pensar en la autonomía en una perspectiva, digamos, abstracta, viene bien, ¿no? Solo hay que saber que sí hay de repente consignas políticas en las resoluciones como en general en los proyectos de los comisionados y comisionadas, y que también, yo digo, a reserva también de las experiencias de mis otros colegas, hay asuntos a los que el instituto no se mete, ¿no? O sea, prefiere darle la razón al sujeto obligado, por ejemplo, temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas principalmente. Hay temas presupuestarios que son necesarios atender y también técnicos, o sea, hay áreas del instituto que son pésimas, como el área de cumplimiento. Siempre lo voy a decir, es pésima, ojalá cambie eso. También decir que este momento en el que estamos ahora no implica que las personas no puedan tramitar solicitudes de acceso a la información pública. Se va a poder hacer a cualquier órgano, institución de la Administración Pública Federal, ¿no? Lo que está pasando en el Instituto Nacional no es lo que no está pasando en los institutos estatales. Entonces, digamos, a nivel estatal todavía no existe ese problema. Hay una facultad de atracción, que es que el Instituto Nacional puede atraer un caso de los institutos estatales. Eso sí no se puede hacer ahora. Pero creo que también puede ocurrir que en procesos de sustanciación, o sea, mientras está llevándose el recurso de revisión, como algunas instituciones que tengan mucho más voluntad política, digamos, entreguen la información sin necesidad de que se emita una resolución. Eso es posible. Yo creo que eso va a pasar un poco más. ¿Qué es lo que está muy en juego? Los temas importantísimos. O sea, todos son importantes, pero hay temas importantísimos. Temas que tengan que ver justo con investigaciones ministeriales, con temas de graves violaciones a derechos humanos, con casos graves de corrupción. Esos son los que se van a ver muy afectados. Y ahí creo que es donde necesitamos explicar mejor por qué es importante que sepan las cosas. No lo estamos haciendo bien desde mi punto de vista. Y tenemos, no sé, pienso mucho en este caso ahora que salió hoy, que nuevamente han estado seguramente la Sedena, porque es la única que tiene el software Pegasus para realizar espionaje a un defensor y una defensora de derechos humanos del Centro PROD de Derechos Humanos, que entre varios casos que acompañan está el de Ayotzinapa, ¿no? Y pues sabemos que existe ese contrato en parte por la filtración de Guacamaya, y en parte el instituto también ha determinado que se tiene que entregar la información. Pero otra facultad del instituto que está obstaculizada a partir del 1 de abril es la de imponer sanciones. Cuando reiteradamente el sujeto obligado, además ya cuenta con una resolución de que tiene que entregar la información y no lo hace, hay una posibilidad de sancionar a servidores públicos en concreto con lana, que ahí es donde les duele, porque le tienen que pagar de su bolsa. Esa facultad de sanción tiene que ser aprobada por el Pleno y ahora ya no se puede. Entonces, pues nada, como lo dije hace un momento y lo repito, casos que fueron conocidos por investigaciones periodísticas que tienen que ver con Odebrecht, con San Fernando, con Ayotzinapa, con una infinidad de casos graves de violaciones a derechos humanos, de tortura, de ejecución, de desaparición forzada, de desfalcos al erario público, han logrado ser en parte publicadas porque hubo información que se trató de ocultar, se tuvo que recurrir al instituto y no le quedó a la autoridad más que entregarlo. Hay otras que, como el caso que mencionaba Emilio, que siguen en litigio, o sea, Lilia Saúl, que es una excelente periodista también y que utiliza muchas herramientas de acceso a la información pública, está en una disputa que ya he comentado con el tema de Afores, por ejemplo, que no sabemos en dónde se está invirtiendo nuestro dinero, porque las Afores decidieron ampararse, ¿no? O sea, hay otros obstáculos que también están en la mesa y que digo, y probablemente ahora no vale la pena comentarlos,
pero digamos, en los casos claves que sabemos que son importantes y que van a afectarnos, no solo ahora, ciudadanos en concreto, ciudadanas en concreta, sino en 5, 10, 15 años, pues no vamos a poder tener la información hasta que el Senado designe a estas, aunque sea un comisionado o comisionada faltante. Clarísimos. Y nada, cierro con esta pregunta, Emilio. ¿Tú coincidirías justamente con lo que comentaba Efraín al principio de, digamos, la alternativa de la vía, pues prácticamente los recursos legales, ¿no? Y la organización colectiva en torno a esto? ¿Identificas algunas otras canales y, digamos, formas de incidir? Lamentablemente la judicialización se ha vuelto la mejor vía frente a ciertos actos de gobierno. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Los amparos contra el Tren Maya, y a pesar de ellos, las máquinas siguen ahí, desmontando. Greenpeace ganó un amparo contra la política climática que había presentado este gobierno, y un juez la echó para atrás, y viene el gobierno y presenta otra política climática que es peor que la que presentó el gobierno de Peña en 2016. Imagínense. Y así varios casos, pero entre todo ha habido algún avance, y lamentablemente no queda otra vía más que judicializar. Una forma sería aprovecharse de la división que está apareciendo en Morena, sobre todo por la cuestión presidencial, de la candidatura presidencial, porque un hombre clave en el Senado es Monreal, y por su negociación de su candidatura y a quién puede apoyar, etcétera, obviamente él va a vender caro el apoyo que pueda prestar o no a posibles nominaciones, sobre todo teniendo en cuenta que a una elegida fue vetada por el presidente, ¿no? Entonces, por ahí hay grietas políticas que se podrían aprovechar. Bueno, esa es la grilla. No sé qué tanto querramos usar esa vía. Y luego la movilización. El camino es muy claro. Los políticos reaccionan cuando un problema social se transforma en un problema político y que implica costos políticos para esa persona. Es la mejor forma de generar cambios. Pero mientras la transparencia pues es como una cosa galáctica que anda por ahí. ¿Cuál es su forma? Parece una cuestión muy abstracta, ¿no? Entonces coincido con Efraín. Necesitamos llegarle de mejor forma a la gente, ¿no? ¿Cómo le afecta en su vida diaria, cotidiana, una decisión de este tipo? Y aquí puede haber varios temas. Con el creciente poder militar en este país, ¿qué mejor aliado que la opacidad para esconder un montón de cosas? Abusos, contratos, maniobras, etcétera. Es dinero de la gente. Algo el gobierno alude un día sí, otro también. ¿En qué se usa la plata de la gente, no? Y en un país con necesidades materiales tan grandes como este, agua, comida, hay pobreza, violencia, temas como la transparencia, el acceso a la información parecerían un lujo de unos citadinos tratando de cambiar el mundo, ¿no? O de cambiar el país. Entonces tenemos que pensar en formas creativas de llegar a la gente mediante tecnologías populares, ¿no? TikTok puede ser, Instagram, pues aquí hay muchísimos jóvenes y seguro tienen cuentas de Instagram o TikTok que las usan o las consultan. Esas son herramientas que pueden ser útiles. Redes comunitarias que han sido afectadas por este gobierno también. Creo que redes comunitarias pueden ser muy útiles en esto y se trata de sumar apoyos colectivos, ¿no? Lamentablemente esto no escapa a la polarización porque entonces aquí pues defendemos al INAI porque es el órgano garante de ciertos derechos, no por la institución en sí nada más. O sea, hay derechos fundamentales
para la vida democrática, y sin ellos una democracia no es funcional. Esa es también parte del secreto, pero entonces aparecen figuras de la oposición o enemigos acérrimos del gobierno. Entonces estamos en el mismo bote, ¿no? Bueno, podemos coincidir, pero no somos de los mismos. A mí, el gobierno, AMLO, Morena, la oposición, me da exactamente lo mismo. O sea, no me interesa para nada. Pero estar en medio somos una minoría, y estar en medio nos deja así como los loquitos de ambulantes, andamos por ahí asustando, y mientras hay dos grandes facciones partiéndose el padre. Entonces también eso es parte de la jugada, y hay que aprender a jugarla también, ¿no? Pero sí necesitamos mejores argumentos, necesitamos mejores formas de llegar a la gente y entender la retórica del gobierno. Creo que en eso es parte de la clave. El lenguaje que usa el gobierno, no para que lo repitamos, ¿no? Sino cómo lo usa y cómo llega a la gente. Eso es algo que tenemos que entender bien. Bueno, muchas gracias. Solo no quisiera cerrar sin darle la oportunidad a alguien del público si tiene alguna pregunta, y también que alguien del panel que la desee responder la responda. Verónica, adelante. Gracias. La verdad es que está muy interesante el tema. Creo que el marco en el que estamos sobre la situación del instituto da para seguir y hablando y hablando y hablando, pero también pensar como un poco futuristas. Este sexenio está por terminarse y tenemos que pensar en el siguiente y pensar que es probable que el partido que está se quede, que las mañaneras sigan. Y justo en el tema de medio ambiente y la naturaleza, ustedes lo han dicho ya durante el panel. Ya hablamos de a quién defendemos en cuanto a derechos humanos, pero algo que menciona mucho Emilio y que estoy de acuerdo con él es el acuerdo de Escazú, pensando que está el acuerdo de París y más a los que pertenece México. ¿A quién estaríamos defendiendo, no solo periodistas, sino también ciudadanos, academia, si no se resuelve esta situación pensando en el siguiente sexenio? ¿Y por qué es importante defenderlo? Al final, la semana pasada el presidente decía, podemos explotar las minerías 1000 años más. O sea, son muchas mentiras las que él está diciendo, y que tal vez nosotros periodistas, porque es nuestra fuente y lo entendemos, pero acercarlo a la gente, que no solo estamos defendiendo arbolitos, suelo, agua, mares, sino también patrimonio que corresponde a nosotros, pensando en presente. ¿A quién defendemos? Eso se estaría defendiendo en el siguiente sexenio. ¿Quién desea comentar? ¿No? Emilia. Al ciudadano de a pie, a la persona común y corriente, a la persona que vive junto al bosque y que el bosque de una u otra forma le pertenece, legal o de facto, pero que tiene beneficios porque ahí va a recoger hongos, es comida, por eso tiene agua cerca, temperatura. A ver, deforesten una zona y cuéntenme en 5 años cuántos grados va a subir la temperatura. A la persona que vive cerca del río y que usa el agua de varias formas, y que no quiere que le tiren ahí residuos mineros o desechos de agrotóxicos o fertilizantes que el gobierno está regalando con nuestro dinero. Ojo, y que es parte de toda esa mugre que está en todos los cuerpos de agua, lagos, ríos, lagunas, esteros, el mar, lo que ustedes quieran. A las personas que viven cerca de las costas y que el mar se está llevando todo, o que se llena de sargazo y huele a porquería y no puede hacer prácticamente nada porque lo envenena todo, ¿no? No puede pescar, no puede salir, no puede nadar, le va a pasar algo. ¿A quién más? A los trabajadores, en qué condiciones trabajan, cómo supervisan los trabajos que hacen. Porque la función de la Inspección General del Trabajo es la Secretaría del Trabajo.
a todas esas personas, yo no diría defendemos, pero tratamos de informar para que tome mejores decisiones y para supervisar lo que hace el gobierno y que rebota en su vida diaria, en su vida cotidiana, en lo que come. Está bien lo del maíz transgénico, perfecto, pero que permitan importar comida modificada, que se va a la comida que compra porque es lo que es accesible, lo que da para su bolsillo, no la tienda orgánica de Polanco. A esas personas tenemos que llegar y decirles, vean, para esto sirve esto. Mire, esto que parece una entelequia, para esto sirve. Y a usted le va a afectar en A, B, C. ¿Recuerdan la leche contaminada en polvo de Chernóbil? ¿Recuerdan la varilla contaminada de cobalto en Ciudad Juárez? Parecen casos de hace un montón de... Bueno, ustedes son jóvenes. Quizá no habían nacido cuando ocurrieron esas cosas. Pero otros supimos de eso y lo investigamos, nos hemos enterado, etc. Pero eso pasó en este país y pasó por omisiones del gobierno. Ese es el punto. ¿Cómo impacta en la vida de la gente las omisiones del gobierno? ¿Qué implica? Que una decisión tomada allí en el centro de la ciudad puede repercutir a 1.200 kilómetros de distancia. Sí, por supuesto. Bueno, eso lo voy a decir sin estar muy atento a temas de medio ambiente. Lo primero que diría es que ojalá, esto no es real, pero ojalá no tengamos que pensar en nuestra afectación para poder entender que no está bien que mares, suelo, bosques y cualquier otra forma de vida no humana esté afectada, ¿no? Pero bueno, eso creo que nos falta mucho para poder tener esa sensibilidad como sociedad, creo. Lo que sí creo es que a la gente que suele importarnos mucho es el tema del varo, ¿no? Como la lana, ¿no? Entonces, porque de repente siento que es como esto de la ranita que está en la olla y está como incrementando bueno, o sea, ¿no? Es como, bueno, pues me estoy enfermando un poco, pues tengo más rinitis, bueno, pues no sé. O sea, hasta que no sea algo como muy tajante que afecte la vida de las personas, de repente, en algunas ocasiones, pues como que no nos activamos, ¿no? Desgraciadamente, ocurre mucho. Pero de repente con los impactos económicos puede ser distinto. Entonces, que qué lástima que tenga que ser así, pero probablemente justo como le está afectando al bolsillo a las personas tener que invertir más en esto o en esto, o que las prioridades de gobierno estén en, no sé, más concesiones para aquí o más concesiones para lo que sea, que afecta al entorno. Y creo que algo que también es importante no perder de vista, y esto sí lo digo desde lo que yo reporteo que son temas de derechos humanos, ¿no? Que son los beneficiarios. O sea, no solo digamos quién pierde, sino quién está ganando. O sea, porque de repente quien gana no es, digámoslo así, el gobierno federal o el gobierno estatal o estas personas muy abstractas. Es un empresario o empresaria vinculado a un servidor público, ¿no? Entonces siento que esas tramas, decía una reportera que admiro mucho, Telma Gómez, ¿no? Que los temas, digamos, de medio ambiente son temas también de corrupción, ¿no? A veces hacemos esa división como pragmática, pero hay beneficiarios allá que vale la pena estar investigando y probablemente esas historias puedan tener mejor eco en las personas, ¿no? No sé. De hecho, yo solo agregaría que lo que comentaron mis colegas, pues es narrativa. O sea, para los periodistas es enfocarnos en la narrativa, buscar estas historias que sí conecten con la gente. Desafortunadamente, sí, hasta que no nos pasa o no lo vemos en nuestra comunidad o no veo mi esquina en la fotografía, no me mueve. Y cosas como las que hace Raquel en Son Playas, que pasó en el panel anterior, son fundamentales. Sin embargo, claro, ella no lo va a decir y no se va a decir, pero también Raquel se enfrenta a un montón de peligros en el estado. O sea, al ir y ver cómo hace ella su chamba implica doble trabajo, porque lo que ella hace sí es muy local y justo esa localidad la pone más en el ojo público, la expone mucho más. Ahora mi siguiente pregunta sería, ¿cómo hacemos que esas narrativas estén bien hechas, pero además nosotros como periodistas estemos protegidos? Eso también le toca a las instituciones que no tienen dinero, no tienen gente que lo haga, entonces ya sería otra conversación.
y ya aquí lo voy a dejar porque si no, nos vamos a otra hora. Gracias. No, bueno, yo agradecer a los tres, la verdad que han hecho este panel una cosa de muy alto nivel y les agradezco las aportaciones que han puesto aquí para el público y para quienes nos siguen en redes sociales. Entonces, bueno, doy por clausurado, por cerrado el panel y un aplauso, por favor.